Hola, bona vesprada. A veure si entra Marina. Vale, parece que ya... Bien. Hola Hola, Marina. ¿qué tal? Bien, A ver bien. cómo dejo mejor esto de la luz. Bueno, más o menos. Bueno, ya estamos aquí. Veo como un poco siniestro esto. Sí, igual Esto tienes, de los móviles. igual tienes poquita luz por ahí. No, puedo tener hasta demasiada. Ah, vale. Es que precisamente como me pase, solamente se ve un manchurrón de luz. Así que, bueno, pues aquí andamos. Pues nada, ¿Qué ya tal por estamos ahí? aquí. Ya está Está entrando entrando la gente, sí. gente, te están dando la bienvenida a Castellón por ahí por los Hola a mensajes. todos, todas, todes, a todo el mundo. Pues nada, vamos a seguir con los directos de Queerfest, ya es el tercero que hacemos. Y claro, este año no podíamos no podíamos dejar de hacer algún directo, de hacer alguna charla. Bueno, lo hacemos en directo por Instagram, pues por problemas no solo del tema de la crisis sanitaria, sino también por disponibilidad de Marina, que a ella tengo que decir que le hubiera encantado venir y que estuvimos estudiándolo y todo eso, pero ya os lo explicará ella misma que está con muchos problemas de disponibilidad y de tiempo por miles de compromisos. Entonces, pues eso, seguimos con los directos de Queerfest y lo que comentáis sí, de este año, de cara al mes del orgullo. Ya hemos tenido dos y nada, este año no podíamos pasar de tener alguna charla sobre la realidad trans, sobre el tema trans, con la ley trans estatal ahí encima de la mesa o en algún despacho o en algún cajón. Ahora nos contará Marina cómo está la situación. Y eso que era preciso hablar de este tema, ¿no? Volver a agradecerte la disponibilidad, Marina. Sé que ha sido difícil para ti, hemos estado dándole muchas vueltas y tú has estado súper liada, has estado para arriba y para abajo Mm. por toda la geografía española y por el extranjero también. A ver, yo no, el otro día cuando hablábamos con María del Mar González también comenté que yo no voy a hacer no puedo hacer una presentación vuestra formal, ¿no? Porque Mejor, mejor. ante todo eres una compañera de este apasionante y de este duro camino también de la conquista de los derechos de las personas LGTBI y en este momento especialmente de las personas trans. Comentarle a la gente también, pues yo qué sé, a mí, pues la verdad es que me alegra mucho porque conocí a Marina, te conocí en Lloret en el 2012, en Mm. aquel super encuentro europeo de familias LGTBI que organizó FLG, Familias LGTBI. Y la verdad es que para Concha y para mí, para mi mujer y para mí, fue un gran impacto conocerte. Fue un gran impacto porque realmente no habíamos tenido nunca. La verdad es que llevábamos poquito recorrido en esto del activismo, al que Mm. nos subimos gracias a ser familia. Antes de ser familia no nos subimos a este carro. Y la verdad es que fue un impacto conocer a una mujer como Marina. Marina es mujer y madre trans, es coautora de este libro Sí. que os presento aquí. Es coautora de este libro, Familias también, que podéis encontrar en Editorial Bellaterra. Mm. Y deciros que es un proyecto precioso de la asociación FLG, también de familias LGTBI, en el cual pues yo también tuve la suerte de poder participar y de poder compartir con Marina pues no sé, esta obra coral, ¿no? De 10 familias que explicamos, 10 familias LGTBI, que explicamos nuestra experiencia como personas lesbianas, gays, transexuales, ¿no? Personas trans también,
y Marina, pues ahí podéis conocerla un poquito más. Yo ayer estuve releyendo tu capítulo, por ejemplo. Marina ha sido, bueno, es activista trans, ha sido activista trans en la Fundación Triángulo y en Así Somos, en Valladolid, una asociación trans de Valladolid. No puedo dejar de decir, porque además estamos hablando de la ley en estos momentos, pues que eres doctora en Derecho, es doctora en Derecho, catedrática de Derecho Mercantil por la Universidad de Valladolid, en la Universidad de Valladolid, y decir que, porque esto es un orgullo no para ella, sino para la comunidad LGTB, ¿no? Y supongo que para ella también, por supuesto, que es la primera mujer abiertamente trans en acceder a una cátedra en la universidad, en alguna universidad española. Entonces eso es un orgullo y hay que ponerlo sobre la mesa. Es experta en derechos de las personas trans, como no podría ser de otra manera, y ha contribuido a dar forma legal a muchas leyes autonómicas que no han tenido ningún problema y a la ley trans actual, a la ley estatal, que es la que está teniendo problemas. No sabemos muy bien por qué, ahora hablaremos de ello, ¿no? También decir que es la actual presidenta del Consejo de Participación de las Personas LGTBI desde abril, ¿no? Es una responsabilidad que tienes desde hace muy poquito. Sí. Si acaso ahora también nos comentas, porque es un consejo que se ha estrenado hace bien poquito. Sí, no, está en estreno. Está en estreno, exactamente. Aquí estamos de estreno también con el Consejo del País Valencià. Estamos ahora de candidaturas y todo eso, o sea que estamos en el mismo lugar. Y nada, queremos hablar contigo pues de diferentes temas, de la transexualidad, de tu transexualidad, de tu experiencia, de tu maternidad trans, de tu activismo por los derechos de las personas trans y LGTBI, de la situación actual de la ley trans, y concretamente también hablar de toda esa problemática que en estos momentos hay en torno a las personas trans y más concretamente en torno a las mujeres trans. Y después también pues, de ese trabajo que empiezas ahora en el Consejo LGTBI. Yo empezaría diciéndote si quieres añadir algo a la presentación que yo he hecho, a lo que yo he comentado ahora al empezar, pues si quieres añadir algo, si quieres comentar alguna cosa, pues ahora es el momento. No, es una presentación excesiva, no hace falta. Creo que la mayoría nos conocemos hace ya bastantes años y bueno, pues se pueden hacer matices, ¿no? Fíjate, es verdad, con la FLG el primer contacto yo lo tuve en 2012. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Y precisamente pues estaba echando cuentas, has dicho, estoy muy liada esta temporada, sí, es que el trabajo tiene sus requisitos, la familia también, el activismo pues últimamente está dando guerra, no cabe duda, y bueno, pues algún curso incluso fuera y al final lo sumas todo y esto ha sido como un circo de tres pistas. Me habría encantado poder estar allá, la verdad, o sea, y poder veros y poder hacer las cosas en directo. Pero bueno, pues no ha sido posible. O sea, ahora se está volviendo a reanudar un poco la presencialidad y ya veremos a ver cómo terminamos, pero yo últimamente no me da la vida, las cosas como son. Y decía, ¿no? Es decir, pues, ¿y qué os cuento? Porque ya estoy muy cansada, la verdad, es que estoy cansada bastante y además, ¿qué me queda ya por decir? Si yo creo que ya me estoy agotando, ¿no? En este discurso. Y echaba cuentas, ¿no? En 2012, ¿dónde estábamos? O sea, ¿cómo estábamos en aquel entonces, ¿no? Todo el tema, fíjate, habíamos conseguido la ley de matrimonio, habíamos conseguido la ley de cambio de sexo registral y todo el tema de familias estaba prácticamente virgen. Es que no había ninguna previsión, no había nada. ¿Qué hemos ganado desde entonces? Pues realmente algunas cosas sí, pero tampoco tanto, ¿no? Porque hemos conseguido en las leyes autonómicas muchas veces la contemplación de las familias LGBTI, hemos conseguido protocolos educativos que de alguna manera nos han dado también algún respiro en los centros educativos, hemos conseguido el reconocimiento de las maternidades lesbianas de las mujeres no gestantes, estamos con el problema de las adopciones, de las que vienen del extranjero, del procedimiento de reconocimiento, pero en muchas otras cosas seguimos prácticamente igual. Es decir, porque echaba cuentas esta mañana, mi hijo acaba de terminar el bachiller
Se va a presentar ahora la EBAU. Y cuando yo entré cuando mi hijo entró en el instituto, me encontré con la típica hoja de matrícula, nombre del padre, nombre de la madre. Recuerdo que le dije a la dirección, al orientador, les puse un escritito amable diciendo, hombre, pues la verdad, ustedes podrían intentar modificar un poco los formularios para contemplar que hay otro tipo de familias. Y bueno, pues mi hijo se va del instituto y seguimos exactamente igual. Y les volveré a mandar un escrito diciendo que, bueno, pues que ustedes siguen sin plasmar la situación de otras formas de familias, pero es que en ese instituto además resulta que ha habido bastantes hijos de mujeres lesbianas, ha habido bastantes hijos de familias pues que tienen algún tipo de diversidad, y el modelo de familia mononuclear tradicional, pues no sé, es que ya no tengo claro ni ese es el mayoritario, ¿no? Entonces es curioso porque algunas cosas avanzan muy lentamente. Porque hace ya casi 16 años Claro, es que estamos hablando de 16 años, fíjate. O sea, es que entonces mis hijos estaban recién en tu nacidos. caso, la gente quizás no lo hemos dicho, pero la pareja de Marina es Isabel. O sea que, Bueno, aparte de ser una... no, María José. Lo que pasa es que entonces no quería que pusiera su nombre. Vale. Me pidió que le cambiara el nombre. O sea, que era un Ahora ya no le seudónimo. importa tanto. Pero aquel entonces estaba todavía con que no, es que la familia no las pongamos, por favor. Y bueno, pues un libro no les pone, ¿no? Vale. Y de hecho mis hijos no aparecen nunca en redes sociales y los mantenemos completamente aparte, ¿no? Al margen, ¿no? Porque pensamos que bastante exposición ya sufrimos, o al menos sufro yo, y bastantes ataques a costa de eso a veces, como para que esto pudiera de alguna manera afectar a los niños, ¿no? Que ahora ya pues son adolescentes. Fíjate, mi hijo va a hacer 18 en agosto y mi hija va a hacer 16. Imagínate. Efectivamente, cuando estábamos en Salou, no, vamos, en Salou no, en Lloret. En Lloret, efectivamente, mi niña tenía 1 año. O sea, que es que el tiempo pasa, yo que es ayer una barbaridad. intentaba hacer cuentas y decía, no sé dónde deben andar los hijos de Marina. Pues ya ves, 18 y 16, casi porque nada. Además en aquel momento empezabas ya a hablar, cuando escribiste el libro, empezabas a hablar del tema de la adolescencia y todo eso. Sí, y bueno, íbamos... Algún respingo que íbamos, digo yo, a ver qué va a ser la adolescencia. Y mira, pues no ha sido tan terrible como yo me lo imaginaba, ¿eh? O sea, pues al explícanos un poco, explícanos. Habría que hacer una actualización, ¿no? Porque el problema que teníamos algunas personas hace, pues eso, 17 años, casi 18, es que entonces no teníamos referentes. En cuanto a maternidades trans, por ejemplo, yo estuve buscando desesperadamente, ¿no? Y me encontré con que muchas compañeras habían sido madres. Pero al hacer la transexualidad, raramente las parejas habían aguantado. Y entonces había muy pocas experiencias de convivencia de madres trans con sus hijos, o sea, o eran convivencias pues bajo un régimen de separación, ¿no? Teníamos mucho miedo, las cosas como son, ¿no? Creo que en el escrito igual hasta se plasma. Teníamos miedo de que nuestra condición fuera pagada por nuestros hijos. Esto es una cosa que cualquier familia diversa creo que ha sentido miedo en algún momento, ¿no? Y no tendríamos por qué vivir con esto, pero eso es una realidad. Es decir, o sea, si tú eres madre lesbiana, si tú eres madre trans, si tú eres padre gay, o sea, pues al final resulta que tienes miedo de que los ataques que hay por ahí socialmente repercutan en tus hijos, ¿no? De que sean ellos los destinatarios del rechazo social. Y bueno, pues sinceramente yo no me puedo quejar, porque las cosas, aunque no teníamos ningún manual, ni encontramos referentes, ni aplicamos sentido común, hicimos un colchón de familia, la familia de sangre, pero sobre todo también la familia adoptada. Y hicimos que nuestros hijos socializaran abiertamente desde el principio y fue muy bien. Quiere decir que al final efectivamente tú construyes tu clan, tu familia, tu entorno, que la mayoría de la gente pues entiende al final esto perfectamente porque lo ve, lo vive, ¿no? Y entonces ve que eres una familia como cualquier otra. Te vas al instituto a recoger los niños, pues bueno, ya está, los llevas a pasear al parque, ¿no? Al final eres como cualquier otra madre que intercambias. Por raras excepciones, ¿no, Marina? Pero ayer cuando releía el libro, una de las cosas que me hizo mucha gracia recordar fue eso, ¿no? Ese celo que teníais en que los niños estuvieran socializados, que tuvieran una red de amigos, una red de bueno, sí, porque nos asustaba... Al final casi que era demasiado y todo, ¿no?
Sí, 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 no, al final, bueno, mis niños han tenido una colección de tías espectacular, ¿no? Pero es que es verdad, teníamos miedo de que de alguna manera pues se criaran aislados o que pues de alguna manera perdieran la socialización que podían tener otros niños, ¿no? Y no, ese fue un miedo infundado, ¿no? Han jugado como los que más han estado en el parque con todos, han hecho amigos en el instituto y en el colegio, pues sus compañeros al final sabían perfectamente quién era yo, han venido a casa todos, han estado aquí en tribu jugando y ha sido de lo más normal todo. O sea, y dentro de poco tendré pues a un hombrecito en casa, ya 18 años, y a una mujer en casa, porque de los 16 ya me queda poco de chica, ¿no? Eh, y creo que ha ido bien. Creo que ha ido razonablemente bien. Yo toco madera porque nada se tuerza, pero yo estoy contenta, ¿no? Ha sido una experiencia maravillosa lo de criarlos, sigue siéndolo. Y es una experiencia maravillosa porque te cambia la vida y sobre todo porque yo nunca lo habría pensado. Tú dices que en el libro, en la historia, tuya historia, dices que recomiendas a las personas Sí, trans que tengan totalmente. hijos. ¿Sigues Sigo recomendándolo, haciéndolo, sí. O aun, sea, aun a ver, teniendo dos adolescentes en casa? sí, 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 por supuesto. Mira, te cambia la vida. Evidentemente, se acabó la vida nocturna, se acabó el ir a tu aire, el tener tiempo para ir a donde te dé la gana. Vives y naces cada día con la responsabilidad de tus hijos, de atenderlos, de que no falte nada, de todas las cosas que hay que hacer. Pero es una cura maravillosa para el egoísmo y es una cura maravillosa para el exceso de autocentrado que implican las transiciones. Porque claro, para hacer una transición normalmente tú tienes un periodo de reflexión muy fuerte y tienes un periodo de centrarte en tu problema enormemente fuerte. Y además necesitas hasta un egoísmo en un momento dado para tirar frente a todo el mundo. O sea, frente a cualquier consideración, ¿no? Social, familiar, de amigos, de lo que sea, tú ya has hecho tu proceso mental, tú ya has tomado tu decisión y la tienes que manifestar, ¿no? Y entonces caiga quien caiga. Y ese proceso pues está muy bien, es necesario, pero también tiene un matiz egoísta. Los niños te bajan del pedestal inmediatamente. Te obligan a centrarte en el mundo, ¿no? Te obligan a centrarte en lo principal y lo esencial. Y además, pues efectivamente, las personas trans hemos pagado un precio de soledad durante muchísimo tiempo. Una de las cosas que la marginación social más nos ha hecho pagar ha sido la ausencia de familia, la ausencia de parejas, la ausencia de familia sobre todo, ¿no? Hemos pagado con esa soledad la marginación social. Muchas de mis compañeras van haciéndose mayores y están solas. Y entonces creo que bueno, pues que la familia efectivamente tiene una base importante, ¿no? Para construir tu vida y para darte a los demás. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Todas aquí hemos tenido niños. Lo de criar niños bueno, es terrible por un lado, pero es fantástico por otro, ¿no? No hay nada equiparable, vamos. Ahora que se habla tanto del tema del sexo, ¿no? Que en torno a la ley trans Uh-huh. se apuntala tanto lo del sexo y que hay dos sexos y todo eso. Sí, sí. Ella también cuando tu hijo en una clase sobre el cuerpo humano, ¿no? Tuvo que Sí, ahí... sí. ¿Podrías Sí, explicarnos esta...? sí, Porque pues es claro, que yo ahora, por ejemplo, estos días que estoy haciendo muchas charlas en los institutos y eso sobre el tema de diversidad sexual, recalco mucho todo el tema de la intersexualidad, por ejemplo, de la sí. transexualidad, y un poco matizando esto de que solo hay dos sexos, ¿no? Y entonces, ¿podrías Es explicar que un poquito nos ese... venden una versión reduccionista, pero sobre todo está muy calada en el imaginario social de todo el mundo, ¿no? Efectivamente, los niños les empiezan a enseñar pues, el cuerpo humano, las normas sociales, y les ponen la típica lámina de un niño desnudo y una niña desnuda con la ropita del niño y la ropita de la niña, ¿no? Y entonces, a ver, vístelos adecuadamente, ¿no? O asocia adecuadamente los elementos. Entonces le ponías la faldita al niño, plum, no, inmediatamente, no, usted lo está haciendo mal, ¿no? Es decir, en el fondo estamos ante una construcción social que está enormemente Y establecida un, porque es la y un mayoritaria. adoctrinamiento de alguna manera, Es ¿no? adoctrinamiento. Yo entiendo que es la mayoría. O sea, y la mayoría efectivamente pues es la mayoría. El problema es cuando la mayoría lo convertimos en lo normal
y a la minoría la convertimos en lo anormal, porque aquí ya empieza a haber conceptos peyorativos, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos un problema. Es decir, porque yo admito que mi realidad puede ser minoritaria, pero es una realidad tan normal y tan aceptable como la de cualquier otra persona. Y esto es lo que hay que erradicar, ¿no? De alguna manera, esa normatividad tan estricta y tan excluyente. Y luego esa visión reduccionista del sexo que nos están vendiendo, pues es que, joder, lo que nos hace personas sexuadas es un montón de elementos. Y al final resulta que lo quieres reducir a la genitalidad externa y en el momento de nacer. Bueno, frente a eso hay muchos elementos de sexuación. Cualquier persona de sexología esto lo suscribe. Los biólogos ya no te dan esa visión estricta. Esto es una concepción decimonónica y de principios del siglo XX. O sea, la biología hoy en día ya manifiesta conocimiento de la diversidad de otra manera. Y además es que hay realidades que ni siquiera tenemos claro a qué obedecen. La transexualidad no tenemos ni idea de por qué existe, ¿no? ¿Puede tener una causa biológica? Pues puede ser. Puede ser. Es decir, ahí están los estudios sobre el dimorfismo cerebral, sobre la configuración del gen Y, que resulta que no hay gen Y, sino diversas formas de gen Y, y tampoco tenemos ni idea de por qué, ni de cómo influye esto. Tenemos bueno, pues diversas causas que podrían explicar nuestra realidad desde un punto de vista de la biología, pero es que da igual, es que nos da absolutamente igual, Exactamente. porque estamos aquí. ¿Y por qué, Marina, crees que...? Porque, claro, yo ya sé que estás cansada, ¿vale? Yo lo entiendo perfectamente. No, Que estamos cansadas todas, creo porque yo. es que los que no estamos, o sea, las personas que no estamos tan metidas en esa realidad, ya no solo porque no somos personas transexuales, pero somos hermanas, ¿no? Porque estamos en este colectivo tan, No, a todas tan nos toca variado, que algo. es una maravilla también, ¿no? Y no solo eso, sino que además no estamos metidas en todo este proceso legal y todo eso, como has estado tú. Yo lo entiendo que estés cansada, porque desde fuera tenemos ese hastío también, pero sí que, no sé, me gustaría un poco que nos dijeras por qué estás tan cansada. Por ejemplo, para empezar, ¿qué es lo que te hace estar cansada? Si es, no sé, Pues porque llevamos repitiendo el mismo mensaje desde hace ya varios años. Llevamos explicando las mismas cosas desde hace varios años y al final resulta que estás luchando contra una maraña de memes en redes sociales, de mensajes de WhatsApp vitriólicos, de noticias falsas o tremendizadas, tergiversadas de una manera absolutamente brutal. Y al final, pues es como que estás constantemente pegándote contra el mismo muro, ¿no? Explicando y explicando. Yo qué sé, han aprobado la ley canaria hace 2 días. Ha habido una persona que dicen que ha matado a alguien y que justo después de matar a alguien se ha acordado de que puede ser trans y de que puede querer pedir la transición. Bueno, pues que la pida, pero le va a dar absolutamente igual. Es decir, o sea, es que no tiene ningún efecto jurídico respecto al acto que ha cometido y se le va a juzgar igual por la ley con el agravante de la ley de violencia de género. Entonces llevamos 3 años explicando esto. Esto me ocurrió hace pocos días en un WhatsApp de un grupo de trabajo, Sí. donde se puso esta noticia, ¿no? De este señor que había... Sí, bueno, sí, que ahora de repente se ha acordado. Nunca se había querido denominar en el femenino y ahora de repente sí, ahora, bueno, pues vale. igual Bueno, alguien le ha asesorado entonces, y le ha asesorado muy mal. Exactamente, Porque... y además es que a mí me llama mucho la atención porque son grupos de trabajo serios, realmente de gente seria, de gente rigurosa, y se cuelan estas cosas y siempre tienes que ir tirando mano de hemeroteca, haciendo pedagogía, y entonces la gente dice, ostras, pues mira, pues no lo sabía. Oye, es pues... que con la ley actual o con la ley trans, si se llega a aprobar, esta persona va a ser juzgada igual, o sea, y va a tener el mismo itinerario, es decir, porque no tiene ningún efecto de retroactividad penal, o sea, la declaración de cambio de sexo registral ni en el 2007 ni lo va a tener en la ley trans que pueda salir. Y Canarias y la ley autonómica no tiene nada que ver con esto, o sea, es que no le afecta en absoluto, ni siquiera tiene transferidas las competencias penitenciarias ni nada, o sea, es decir, en el fondo es un bulo malintencionado, ¿no? Y estás constantemente, y ves a gente enormemente relevante que difunde estos bulos. Y entonces da una sensación de hastío. Y luego, pues evidentemente hay unas negociaciones por ahí detrás sobre la ley. Y esas negociaciones arrancan, llegan a un punto, se tira para abajo. Arrancan, llegan a un punto, se tira para abajo. Y llevamos así meses. Llevamos así meses que evidentemente alguien está haciendo una labor de bloqueo
Hoy ha salido una nota de prensa de Moncloa que nos dice que va a sacar una ley, y va a sacar una ley general LGBT con amparo de los derechos trans, en un texto que nadie conoce, que no ha sido consultado, que no hemos tenido ocasión de ver los colectivos y que el Ministerio de Igualdad tampoco conoce. ¿De dónde ha salido ese texto? ¿Se lo ha inventado quién? Justicia tampoco, porque Justicia ha estado negociando con Igualdad el texto de la ley trans y el texto de la ley LGBT. Y ahora de repente de Vicepresidencia sale un texto. ¿Con qué contenidos? ¿Qué va a decir? Deberíamos decir que en el texto que se discutió estos días ha intervenido muchísima, o sea, en un momento determinado se dijo que de dónde había salido, que no había habido participación, y era totalmente falso, o sea, que había habido un montón en el grupo de trabajo de elaboración, fíjate, 46 organizaciones. ¿Cuántas? 46. 46. 46 aportantes. Y luego se hizo una consulta que es de las que más aportes ha recibido de todas las leyes españolas. Es decir, en la consulta pública hubo varios miles de aportaciones, de las cuales pues unas 800 o 900 podrían ser en contra, pero otras 4.000 y pico o 6.000 y pico, no recuerdo ya las cifras, pero una desproporción brutal, eran a favor. Es decir, que realmente la base sobre la que se ha edificado ese proyecto es sólida, pero además es que está toda la jurisprudencia previa, toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las líneas de la Comisión Europea, las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, la Agencia de Derechos Fundamentales, la sentencia del Tribunal Supremo Español, la del Constitucional. Si es que eso es lo que está detrás del entramado de las dos leyes, para que nos vengan a decir que esto es una improvisación, que claro, esto es muy precipitado y que ahora no toca. No, vamos a ver, realmente ese proyecto está meditado y podrá tener algún fallo, algún ajuste que se podrá hacer pues mejor, pero realmente no es ningún invento, ni ninguna improvisación. Y ahora el texto este que me dicen que va a llevar la vicepresidencia al Consejo de Ministros siguiente, ese sí que no ha sido leído por nadie, ese sí que no ha sido consultado por nadie, ese sí que no ha sido visto por nadie. No sabemos qué recoge del trabajo anterior o qué no, en qué cambia o en qué modifica. Y esto, o sea, hemos estado durante no sé cuántos meses bloqueados para ir al Consejo de Ministros y se ha bloqueado la ley en el Parlamento porque teníamos que haber un proceso de discusión y mejora. Y ahora de repente va a aparecer un texto de la noche a la mañana y va a aparecer en el Consejo de Ministros. Hombre, esto ya suena enormemente mal, porque si fuera un texto consensuado, pues se escenificaría el acuerdo, ¿no? Saldrían ahí Carmen Calvo y la ministra de Igualdad dándose besos y abrazos, nos dirían que qué bien, que por fin tenemos algo que ofreceros, y lo llevarían al Consejo de Ministros. Cuando no ocurre eso, pues es para sospechar que alguien ha hecho el texto a su imagen y semejanza, y ahí sí que sin consultas y sin nada nos vamos al Consejo de Ministros sin ninguna traba. Hombre, ya está bien. O sea, ya va siendo hora de decir las cosas con nombres y apellidos. La señora Carmen Calvo se está pasando mucho, está haciendo una manipulación de este proyecto, nos ha escogido como campo de batalla, a saber qué clase de compromiso se ha establecido con algunas señoras ilustres, pero lo cierto es que lleva meses haciendo un bloqueo. Porque y lo cierto es que el bloqueo que está haciendo traspasa totalmente las líneas que cualquier grupo LGBT o que cualquier grupo trans está dispuesto a admitir. Y una ley que sea contra la voluntad del colectivo no tiene ningún sentido. Una ley de igualdad que no nos ofrezca la igualdad y que nos ofrezca criterios que no estamos dispuestos a admitir no tiene ningún sentido. Ya va siendo hora de decir las cosas claras. Que alguien, por favor, le ponga a esta señora en su sitio, o sea, y solamente hay una persona, creo yo, que puede hacerlo ya, porque ha impuesto el silencio al grupo parlamentario del PSOE, les ha dicho que no se puede discutir, están anulando los debates que había convocados por ahí, porque al parecer ha habido orden terminante de que de esto no se debate hasta que no haya un texto, y mientras tanto, pues las detractoras siguen campando por sus respetos y siguen hablando libremente. Claro, aquí ha habido un secuestro. Lo triste de todo esto es eso, ¿no? Que las personas que somos feministas y somos LGTB o somos trans, más concretamente, claro,
el dolor es tremendo, porque que supuestamente esto, si viene de la extrema derecha, o como pasó Te lo con la esperas. ley, claro, si viene del PP, cuando con el tema del matrimonio homosexual, pues ya te lo esperas que va a haber esto, ¿no? Sí. Pero que ahora se estén sentando ciertas feministas que han sido muy ilustres, Referentes. que dices tú, con Hazte Oír o este tipo de cosas, dices, pero ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué hay No, detrás no, de todo eso? ¿Qué hay es un detrás? despropósito, es lo que pasa cuando se declara una guerra cultural, ¿no? Y a nosotras se nos ha declarado una guerra cultural. Y al final las guerras culturales cogen a los incautos por medio. Y en este caso, curiosamente, pues ha aprendido en un sector del feminismo que ha entrado a esta guerra cultural y ha cogido por medio como incautos, entiendo, de verdad, o sea, porque ya no sé cómo decirlo de otra manera, al Partido Socialista, que se ha dejado agarrar en esta polémica. Lo siento, pero es que esto al final es un grupo Está pasando antiderechos. en muchas organizaciones esto, ¿eh? Yo ahora Sí, no no, voy a no, decir nombres porque no. está provocando un cisma en todo el Y, feminismo. Este es uno de los objetivos de las guerras culturales. y en organizaciones de izquierdas también está pasando. Claro, es que, a ver, las guerras culturales se desatan para desatar el caos, para generar una polémica, para que el tema que estás utilizando sea una punta de lanza en la que tú vas tomando rehenes cautivos. Es decir, porque generas tal polémica que al final ese tema se pudre. Y cualquier político que se acerque a él siente que se va a quemar su carrera política y se aparta, ¿no? Uy, esto es demasiado polémico, vamos a dejarlo, ahora no toca. Ese es el primer objetivo, es decir, que de quienes desataron esta guerra cultural primero en Gran Bretaña y en Estados Unidos y que ahora pues nos ha llegado aquí y se está expandiendo ya también a otros países, ¿no? Es decir, bloquear a las fuerzas políticas de progreso moderadas. Es decir, que al final las bloqueas. Porque si llega la extrema derecha a gobernar, y no es tan imposible, ellos van a legislar sin ningún complejo. Ellos van a legislar sin ninguna rémora y sin preocuparles lo más mínimo la opinión pública ni nada parecido. Además, en este tipo de guerras en las que pones una excusa, como somos nosotras en este caso, vas ganando rehenes. Porque si al final determinas que los menores trans no tienen capacidad para determinar en ningún momento su identidad, no tienen madurez suficiente a los 16 años para poder decirte quiénes son, luego inmediatamente utilizaré estos mismos argumentos para decir, bueno, pues entonces, ¿cómo va a tener esta chica de 16 años capacidad suficiente para decidir que aborta? Es decir, tú vas ganando rehenes en esto. Vas dividiendo. El movimiento feminista ya está dividido y esta es una división grave, además. Vas dividiendo. El Partido Socialista, que en estos momentos pues tiene una división, yo no sé exactamente en qué postura está, porque como no les dejan debatir y como no están hablando apenas de este tema, pues habrá que ver en qué punto están realmente y qué es lo que quieren defender de verdad. Veamos a ver si sacan un texto, podemos debatir ese texto y entonces veremos cuál es la posición del partido, si es que tiene alguna. Sí, porque además yo creo que eso pasa mucho ahora, ¿no? En estas cosas que son de esta manera, es como que como que no puede haber debate. No, O sea, no, es una radicalidad total. es un dogmatismo, Es una todo en blanco y radicalidad. negro y además vale el ataque Exactamente. personal, vale Dos bandos, la ataque personal. descalificación, la denigración, todo vale perfectamente, ¿no? Y además echamos gasolina al fuego, porque esto al parecer favorece, no sé a quién, pero favorece a alguien. Bueno, al final la razón se tiene que imponer, ¿no? El problema es que te pueden retrasar muchos años y aquí cada año que se retrasa está el tema de los menores trans que poco a poco son generaciones perdidas o generaciones que hacen vidas más difíciles de las que tenían que haber hecho. Y por eso estamos aquí muy empeñadas en que eso es irrenunciable, que se tiene que cumplir el mandato del Tribunal Constitucional y de la Agencia de Derechos Fundamentales y del Tribunal Europeo, ¿no? Hay que atender a la realidad de los menores Claro, el trans. problema es lo que hablábamos el otro día con el tema cuando pasó con lo del matrimonio, ¿no? Todo ese tiempo que estuvo ahí en suspensión. Claro, el sufrimiento que hay detrás de estas suspensiones o de este Claro, stand-by, ¿no? O sea, es que hay ¿no? detrás personas. Hay ¿Cuántas parejas personas. se casaron por si acaso luego lo anulaban? Y por lo Exactamente. menos a ver si les consolidaban el derecho, ¿no? Uh-huh. Lo que ha pasado en Hungría. En Hungría se consiguió el derecho al cambio de sexo registral, un grupo de personas hizo el cambio de sexo y ahora se ha quitado. Y para evitar problemas de que llegue al Tribunal Constitucional, a las personas que han hecho el cambio se lo mantienen, pero ya no permiten a nadie más.
Es decir, o sea, hay gente que se queda atrapada en estas guerras, cuyas familias se ven atrapadas en estas guerras, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado, hasta dónde llegamos con las tonterías, ¿no? Creo que desde el punto de vista jurídico lo más raro de todo es que las cosas están clarísimas. O sea, se nos está trasladando una discusión desde el campo de la antropología social al mundo jurídico, cuando en el mundo jurídico todo el mundo lo tiene muy claro. Y se están intentando inventar regímenes legales y objeciones legales, teóricamente apelando a la seguridad jurídica, que lo que están haciendo es proponer absolutas inseguridades. Por ejemplo, una de las cosas que han estado discutiendo ha sido que, bueno, pues muy bien, nada de diagnósticos médicos porque se han caído, porque se ha visto que no tenían una base y porque ya los propios médicos dicen que no, y porque no es lógico que un diagnóstico que es para una terapia te lo apliquen en el plano civil para adjudicación de derechos. Vale, pues muy bien. Que aporten ellas pruebas. Bueno, ¿y qué pruebas? Ah, las que quieras. ¿Y luego qué pasa con ellas? No, ya las valorará el registrador. O sea, vamos a ver, 300 y pico registradores se ponen a valorar las pruebas según su leal saber y entender, cada uno según su criterio, según su ideología, si es del Opus o no. Y entonces, ¿eso es seguridad jurídica? Ni de coña. ¿Seguridad jurídica para quién? Es que la mitad de las propuestas que nos han estado haciendo, lo que plasmaban era una idea de seguridad jurídica de que nosotras somos un peligro social que tiene que ser contenido. Y no se puede plantear una ley de igualdad social, una ley que pretende fomentar la inclusión social, tratándonos como si fuéramos un peligro social. Un peligro social en los baños, un peligro social en las como cárceles. Un fenómeno que tiene que ser contenido, ¿no? Porque tiene algún tipo de peligro. O sea, no, y esas propuestas... Claro, porque de alguna manera es volver otra vez a lo que decíamos antes, ¿no? Al sexo, claro, porque, claro, al fin y al cabo, las mujeres trans en realidad son hombres disfrazados de mujer. Bueno, es que el problema es que esta gente nunca se cuelan en los baños, que se pueden colar en las cárceles, que te puedes... Y hay mucho, este argumento está muy de seguridad, y poniendo en contra al feminismo y a la seguridad de las mujeres, en contra de... Sí, pero vamos, es apelar a los miedos, es el mensajero del miedo, ¿no? Llevamos decenios en los váteres de las mujeres, llevamos decenios en los vestuarios, llevamos desde el 2006 en las cárceles, o sea, es que y realmente nada de todas esas amenazas que nos han dicho se ha producido. Y además es que hay mecanismos para controlar todo esto, o sea, porque el derecho va previendo las cosas también, ¿no? Entonces, es el mensaje del miedo, es el mensaje de las entrañas. Yo cuando decía que estaba cansada es porque tú aportas razonamientos, aportas informes, pues de la Agencia de Derechos Fundamentales, de la Sociedad de Endocrinología Internacional, el informe sobre cómo incide el reconocimiento de los menores en la bajada del índice de suicidios. Y frente a eso te ponen dos chascarrillos en las redes sociales y están al mismo nivel. Y al contrario, se expanden mucho más. O vas a un programa de televisión como al que fuiste, ¿no? Y que lo que acaba escuchándose es lo otro. O sea, que claro. Yo recuerdo que intentabas dar pero es que te sacan el bulo de que hay 14 mujeres trans encarceladas por agresión sexual. No es cierto. Podía haber alguna. Si nosotras somos tan normales que podemos tener hasta delincuentes, ¿no? Pero no había ninguna. O sea, bueno, es un bulo. Lo desmiente al final instituciones penitenciarias. Bueno, pues el desmentido, ¿quién se ha enterado? Pero el bulo todavía sigue circulando por ahí. Y además las personas que han difundido ese bulo no han pedido perdón ni lo han retirado. O sea, es que es de un descaro total, ¿no? El sistema que se está siguiendo de acoso y derribo frente a esta ley, ¿no? Y además, si llegan a tener éxito, esto es muy grave, porque estás diciendo que un grupo de notables, el que sea, poniendo mucho ruido a los altavoces, está en condiciones de paralizar cualquier procedimiento de progreso. O sea, estás sentando un precedente muy grave de que los derechos están a tiro. El desarrollo de derechos fundamentales está a tiro. Y de que puedes plantearte pues, parar cualquier medida sencillamente declarando una guerra cultural de estas y haciendo pues, mucho ruido, ¿no? En el fondo sería bastante nefasto para la vida social de este país y para la vida política. Porque, claro, hace unos años, cuando el famoso autobús, y ahora estabas diciendo esto, y yo digo, cuando el famoso autobús de Hazte Oír,
siempre hemos dicho en el movimiento LGTBI, siempre hemos dicho, hizo más bien ese autobús que muchas de las luchas nuestras, ¿no? Y Sí, sin embargo, porque se veía. porque estuvo tan claro y todo el mundo se volcó y ahora, sin embargo, han sabido entrar de una manera que es Ahora muy lo difícil. desconcertante es quienes transmiten el mensaje, ¿no? Es decir, quienes han comprado el discurso. Ese es el problema. Lo desconcertante es que de repente te viene con estas historias alguien que para ti era un referente y que tiene un historial digno y que ha hecho mucho. O sea, entonces ha habido gente insospechada comprando este discurso. Y evidentemente esto ha hecho mucho daño. Luego, pues produce un extraño maridaje, obviamente, ¿no? Ver a la línea mayor de Vox en una provincia sentada en una conferencia de estas mujeres, tomando notas, tomando el argumentario, escucharle después a Rocío Monasterio, a la otra, es decir, una intervención en el Parlamento citando frases literales de estas mujeres, que son, pues evidentemente, son las mujeres más antifeministas que pueda haber, citando teóricamente a un grupo feminista, ¿no? Bueno, es que esto es extraños compañeros de viaje y extraños compañeros de cama. En Estados Unidos esto ha llegado ya hasta el punto en el que de repente, pues cuando declara una de las principales fundaciones ultraderechistas, la que financia a Trump, etcétera, sus subvenciones, o sea, ves que subvenciona al Women Liberation Front, que es un grupo feminista histórico que adoptó el discurso trans excluyente y que ahora, pues, si tú te vas a su página, pues un contenido enorme de toda su comunicación es antitrans. Y recibe hasta financiación del enemigo, ¿no? Porque son la gente más antifeminista que puede existir. O sea, este tipo de coincidencias, ¿no?, que provocan estas guerras culturales, pues son sorprendentes, ¿no? ¿Qué hace Lidia Falcón pues en la Fundación FAES, sentada al lado de Hazte Oír, ¿no? Que no son gente precisamente, o al lado del grupo de Profamilia, Provida y antiabortista más señalado, ¿no? Es decir, pues evidentemente esta gente no son precisamente muy feministas, ¿no? O sea, esto es algo más que un extraño ya, ¿no? ¿Qué hay sobre ese bulo de los menores trans, de los bloqueadores? Explica un poco. Pues es que, Aparte de la edad, ¿no? Porque además lo de la sí. edad siempre ha sido muy gracioso el tema de las edades, ¿no? Porque sí, no, es que los bloqueadores no se usan. Cuando se bajó la edad penal a 16 años, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, que para unas cosas somos mayores, para otras cosas otras no, mayores, sí. ¿no? No, ahora, por bloqueadores ejemplo, para según qué, sí que hay bloqueadores y para según qué no, pues claro, no hay bloqueadores, ¿no? No hay que darlos. No, es que ahora dentro de la agenda antitrans hay una serie de pautas. La siguiente es arremeter contra los tratamientos hormonales, empezando con los bloqueadores que se dan a los menores, ¿no? Porque ya lo hemos visto en Estados Unidos, donde lo han prohibido incluso en alguna ley con amenaza penal y con pena de cárcel para los médicos que atiendan a las personas trans. Y ahora pues está el intento de bloquearlo en Gran Bretaña y en Suecia, ¿no? Vamos a ver los bloqueadores. Esto no es una improvisación ni un experimento desde el momento en que hay experiencia en el uso de bloqueadores de más de 35 años. Y los estudios de la Sociedad de Endocrinología Internacional pues tienen un histórico de todo este tipo de medicamentos en los últimos 35 años. Han recopilado los datos de todas las unidades de identidad de género y de los centros de endocrinología pues por toda Europa y por América del Norte, Canadá, que dicen que ya saben ya hay una pauta clínica, la de 2015 y la de 2020, sobre cómo se administran. Y entonces se sabe que efectivamente pueden tener algún efecto secundario, como todos los medicamentos, pero que tienen una dosificación que disminuye esos riesgos, que tienen un plazo de administración máximo, que también está pautado, que tienen un seguimiento para ver si hay algún tipo de reacción adversa y entonces inmediatamente reaccionar. O sea, no estamos hablando de que queremos empezar a hormonar a niños a tontas y a locas. Y luego es muy curioso porque los bloqueadores hormonales se usan a patadas. A patadas. Cada vez que una niña empieza a menstruar demasiado pronto y se va a quedar muy pequeña porque no ha desarrollado aún, inmediatamente el médico de cabecera le da bloqueadores durante 1 o 2 años para que crezca un poco más y luego ya, pues efectivamente, empiece con la menstruación ordinaria, se cierre el crecimiento y pues todo vaya según dicta la naturaleza, ¿no? Y entonces, solamente en la clase de mi niña ha habido un momento en que había 3 niñas con bloqueadores hormonales
ninguna había pasado por ningún protocolo de control, ninguna estaba teniendo ningún seguimiento especial como el que se ofrece en el caso de los menores trans, pero ninguna había tenido tampoco las objeciones, las barreras de acceso y las dificultades para poder acceder como tienen todos los menores trans, que sus padres se quedan alucinados, porque si no fueran trans, les habrían dado el bloqueador si hubiera sido necesario, pero siendo trans ya no. ¿No? Inmediatamente tienes que saltar una serie de barreras, empezar con los informes clínicos y todas estas cosas. Eso pasaba, por ejemplo, con el aborto, ¿no? Con el aborto también, pues si el aborto se producía en los embriones, en una inseminación, en una reproducción asistida, todo eso no había ningún problema, pero si es una voluntad, o sea, es como un doble rasero, es un doble rasero. Una hipocresía, ¿no? Sí, Médica. es un doble rasero y sobre todo, esto es muy fácil, o sea, que alguien saque las estadísticas de los bloqueadores hormonales que paga la Seguridad Social y se verá que el uso inmenso de los mismos no es en personas trans porque somos una minoría muy pequeña. O sea, realmente nosotros somos el 0,4% de la población aproximadamente y todo el resto del uso de bloqueadores se lo está llevando la población ordinaria. Es decir, sin ningún problema, sin esta campaña de acoso y sin ningún tipo de dificultades como las que están sufriendo los padres que quieren atender a la identidad de género de sus menores y evitar un desarrollo no deseado que pueda generar auténticos problemas de rechazo. Porque si el menor no tiene un problema de rechazo a ese desarrollo, no hay necesidad de pedir los bloqueadores ni el tratamiento hormonal posterior. Y entonces, pues se acabó. Es decir, aguantamos hasta que el chaval tiene pues edad suficiente como para poder manifestarse autónomamente, ¿no? Cuando los padres de esos menores trans solicitan el uso de bloqueadores, es porque están viendo que hay que evitar un mal mayor, que es el desgaste psicológico de ver cómo de repente pierdes la voz, cómo de repente te sale pelo por todos los sitios y tienes un desarrollo que no deseas, contra el que te vas a pasar peleando el resto de tu vida. Y aparte es curioso cómo las personas no LGTB tienen tan clara su identidad desde que son pequeñas, que es tan, o sea, no se puede. Pero tú no la puedes tener. O sea, es increíble, ¿no? Que las personas LGTB siempre se cuestione nuestro sentimiento y nuestra identidad, ¿no? Porque tú no eres normal, ¿no? O sea, entonces yo que soy normal puedo juzgar a ti que no eres normal, ¿no? Ese es el problema, que estamos partiendo de que efectivamente pues aquí hay categorías, ¿no? De primera y de segunda. Y que se puede juzgar a la minoría, ¿no? Entonces, mal empezamos. O que sencillamente se te niega el reconocimiento. Marina, hay una madre de 2 hijas trans y estoy totalmente de acuerdo en el uso de bloqueadores cuando son necesarios. Cuando son necesarios, claro. Es que, a ver, todo este debate a mí me parece que es enormemente ofensivo con los padres de los menores trans. Es que parece que están diciendo que son gente irresponsable. Muy que doloroso. No quiere a sus hijos. Que está dispuesta a llevarle al registro a hacer cambios eso, quiero una pelota y cambiar de sexo, venga. Sí, es como una moda, como, bueno, pues como, sí, o sea, que nada, padres, que van a ceder como padres a una y madres moda, permisivos, ¿no? que no se han preocupado de hacer averiguaciones, que no han probado ya todo lo que había por probar, que no han hecho indagaciones a ver si había otras alternativas y que, qué bien, ¿no? Ya está. Vamos a ver, es que están tratándoles de una manera que es enormemente ofensiva. Y luego les están negando la capacidad que se les da a cualquier otro padre. Porque es muy curioso. Los padres son los que defienden los intereses del menor hasta que se demuestre lo contrario y que hay otra opción mejor. Pero en el caso de los padres trans, ellos parece que no pueden ser las personas idóneas para decidir sobre la identidad de esos menores. Cuando desde o sea, para el mismo, recoger lo que están viviendo lado, en casa, ¿no? Todos los días. Cuando desde el mismo lado son los que insisten en los que los padres son los que tienen derecho a que sus hijos hagan una determinada educación y que no se les enseñe determinadas cosas. Es la defensa omnímoda del derecho del padre a lo que sea hasta que llegamos a estos temas. Entonces, no, es que los padres no saben y no son maduros y no son suficientemente autónomos y no tienen capacidad para decidir esto. No, ellos qué van a saber. Vamos a ver, si tú eres el padre de un menor trans, estás todo el día viendo a tu menor, por supuesto que sabes lo que hay,
¿cómo no vas a ser la persona más idónea para poder decirle al registrador, oiga, mire usted, que yo sé lo que tengo en casa, reconozca inmediatamente la identidad de este menor y permítale vivir con un poco más de facilidad para su inclusión social, ¿no? Porque además Entonces, son los menores es donde más tasa de suicidio pues encontramos, por por ejemplo, desgracia ¿no? tenemos una tasa, bueno, las cifras en general LGBT son malas, ¿eh? Cuando tú ves las estadísticas de la Agencia de Derechos Fundamentales y ves que un 40 y pico por ciento se ha sentido discriminado, que un 8% ha sufrido agresiones en los últimos 2 años o 3, es que estamos hablando de cifras muy malas. Cuando vamos a las personas trans, las cosas van peor todavía, ¿no? Afortunadamente, este es un país poco violento. Tenemos pocos asesinatos, pero los tenemos. Tenemos pocas agresiones, pero hemos tenido algunas brutales y ha permanecido la cosa muy en silencio. O sea, el otro día me estaban hablando de una persona trans que la dejaron en coma durante 1 año y pico y que ha quedado pues con problemas de movilidad, que ha estado 3 años en una habitación en aislamiento, o sea, por la paliza que le dieron. Aquí, en Aquí, en España. España, sí, sí, sí. Además en Cataluña. O sea, y entonces dices, bueno, es que aquí también están pasando esas cosas y no siempre nos enteramos. O sea, y lo que está viendo es un aumento de la agresividad verbal, de los ataques de denigración, del discurso de desprecio, que es intolerable. Es que estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo a algo que hace años nos parecía impensable, con toda esta polémica y con todo este ruido. Yo creo que ya estamos todas muy hartas de que se nos use como campo de batalla y lo que queremos es que, por favor, de una vez por todas se nos reconozca la misma dignidad y los mismos derechos que a todos los demás y se nos deje vivir en paz e intentar pues, insertarnos en esta sociedad como cualquier otra persona. ¿Eh? Pero bueno, pues se nos ha puesto en el punto de mira. Esto es así. Hay otro de los bulos que corren bueno, por las redes y que corren por ahí en torno a la ley es las supuestas ventajas de las mujeres trans en las competiciones deportivas, que es lo que les pasaba a las mujeres, bueno, sobre todo a las mujeres intersexuales, ¿no? Yo Sí, sí, sí. cuando explico esto a los chavales en clase, les digo, oye, pues también tenía ventajas el nadador Ian Thorpe, que tenía un 52 de pie, ¿no? 52. Que tenía como unas aletas y nadie se fijaba en eso y nadie pensaba que tenía que competir en otra categoría, ¿no? Y sin embargo, con este tipo de cuestiones de tipo de diversidad sexual se pone el punto de mira y ahí hay también Sí, mucha polémica, ¿no? a mí el tema del deporte, pues mira, nuevamente es un buen ejemplo de lo que se hace en las guerras culturales, ¿no? Porque tú empiezas clamando es que las mujeres trans van a robar las medallas en los podios olímpicos, en las competiciones nacionales, etcétera. Pero lo que estás pidiendo es que se aparte a las mujeres trans y a las niñas trans en el ejercicio del deporte y a los hombres trans también en el ejercicio del deporte diario, en los vestuarios diarios, en el patio del colegio. Es decir, o sea, esta prohibición, esta petición de segregación, es una petición de segregación de los espacios públicos. Lo mismo que lo de los baños. Al final de lo que se trata es de que tú en los espacios públicos no tengas un hueco donde estar. Al final de lo que se trata es de volver a meterte en la caverna, volver a meterte en un ambiente marginalizado, que tú solamente te puedas reunir con los tuyos, ese modelo de sociedad de corros que tiene la ultraderecha metida, porque ellos, como son más ricos y están mejor posicionados, su corro será amplio, luminoso, espacioso y estarán ellos muy a gusto entre sí. Y tú vete a esa esquina, a ese tugurio, a quedarte apartada, ¿no? Y la primera forma de eso es excluirte de los espacios públicos. No, si esta gente que haga lo que quiera, pero ¿por qué tengo que verla yo? Es esa transfobia o esa homofobia institucional, ¿no? Es decir, en los espacios públicos no. Porque luego, detrás de todo este discurso, ¿qué hay? Vamos a verlo de verdad. Las mismas personas que me están defendiendo la coeducación, que el niño juegue con muñecas, que la niña juega al fútbol, son las que de repente sale el tema atrás y me están diciendo que no, que nosotras segregadas, que no podemos ir a hacer deporte con las mujeres. Bueno, pues perdona, pero la coherencia ¿dónde está? Y segundo, ¿por qué estamos aceptando que el deporte de competición sea el patrón que tiene que regirlo todo? Si las normas de competición ya están establecidas. O el deporte que tiene que ser siempre que Masculino y tiene que ser femenino. masculino y femenino, no Vamos puede a haber ver, otro lo tipo que de sería feminista categorías. es que fuéramos a competiciones mixtas o a competiciones fijadas bajo criterios pues, de peso, de masa muscular o de otros criterios distintos.
Y ya mayores, o sea, los comités olímpicos hace tiempo que nos admiten. ¿Qué ha pasado? Pues que no hemos arrasado en los podios de ningún lado, porque nuestros niveles han decidido que lo que tenemos que tener es un nivel hormonal equivalente al de cualquier otra mujer. Bueno, pues sinceramente, yo hace no sé cuántos decenios que tengo el perfil hormonal para haber competido en las Olimpiadas. No ganaría ni una carrera de barrio. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que hay atletas trans que han competido y han ganado alguna competición local, se ha montado un escándalo impresionante y luego cuando han llegado a las competiciones superiores, pues no han ganado, porque realmente no tienen esa ventaja competitiva tan marcadamente. Y de hecho, en los top 10 o top 15 o top 20 de cualquier disciplina olímpica no hay ningún atleta trans. Ahora mismo no. Esta es la realidad. Por cierto, el deporte de alta competición se basa en la ventaja competitiva. Efectivamente, Michael Phelps tenía unos pulmones el doble que cualquier otra persona y una envergadura, pues eso es ventaja competitiva. El señor que está en baloncesto y mide 2,30 metros tiene una ventaja competitiva. Pero es que cualquiera puede tener una ventaja competitiva a cualquier nivel con cualquier otro, en cualquier situación de la vida. Es que en un aula pasa, en un despacho claro, pasa, en cualquier lugar con otro tipo de características físicas, de características mentales. Pero bueno, efectivamente, pues que se busquen criterios de compensación, pero entonces probablemente las competiciones tendrán que cambiar de parámetros, o sea, no pasa nada, ¿eh? O sea, pero insisto, ¿qué tiene que ver esto con el deporte diario, con el deporte escolar, con el acceso a los vestuarios y con todo esto? Que no tiene nada que ver, ¿no? Y ya, para mayores, o sea, las barbaridades que se están haciendo en estos momentos a costa de todo este tema. Ahí está el caso de Caster Semenya, que le están intentando obligar a hormonarse para que pierdan los niveles naturales que le da su cuerpo, y no es una persona intersex, como se está diciendo, sino que es una mujer que sencillamente genera unos niveles de testosterona alto, que por cierto tampoco está demostrado que la testosterona ofrezca tanta ventaja competitiva, porque no está demostrado, vamos, o sea, o aquella persona que era atleta intersex que le obligaron a hacerse una operación de reasignación y le destrozaron físicamente, o sea, o aquella otra que se negó a los exámenes ginecológicos y la expulsaron, le quitaron todas las medallas y bueno, resultó que al año siguiente pues se apartó de la competición y dio a luz. O la otra que discutieron tanto sobre su genitalidad y sobre su identidad y sobre que al final se sintió tan presionada que se suicidó. O sea, es que estamos llegando a auténticas barbaridades. Estamos llegando a auténticas barbaridades con esto. No me parece, vamos, que es un discurso desvirtuado, exacerbado, ¿no? Concretamente, y sobre todo, insisto, ¿qué tiene que ver esto con nuestro día a día? Y desde cuándo hay que entender que reforzar estos negocios que son la competición, la alta competición, sea algo feminista. Cuando es el planteamiento más masculinista que he visto en mi vida, o sea, y lo más anticoeducación y lo más antifeminista que he visto en mi vida. Exactamente. Y sin embargo, otra de las cosas que se critica es que que las personas trans sois demasiado, buscáis el estereotipo. O sea, Esta me encanta. No, esta me encanta, ya, sí. Esta me encanta, sí, porque curiosamente estamos por la abolición de género, ¿no? Se supone, estamos por la abolición de género, pero los roles de género los asumimos perfectamente. Si lo asumimos nosotras es perfecto. Entonces, pues yo me puedo hacer las mechas americanas, llevar una Pamela, pintarme los labios, lo que sea. Pero si lo haces tú estás reforzando los estereotipos machistas. Si eres femenina, estás hipersexualizada y además estás fomentando el refuerzo de los estereotipos machistas. Si eres poco femenina y se te nota que has nacido hombre, o sea, que naciste o que estuviste clasificada como hombre, entonces eres un remedio de mujer, eres grotesca y al final, pues es que, ¿cómo puedes pretender? Es un discurso en el que nunca vas a ser aceptada, ¿no? Si eres muy guapa porque eres algo artificial y nefasto. Si eres normal, porque se te nota ya que tienes fallos y eres imperfecta. Y si eres muy masculina, pues resulta que joder, es un hombre con faldas. ¿A dónde va? ¿No? Esto no es una mujer. Al final, es muy curioso porque además lo que no entienden es que la adaptación de las mujeres trans a los roles de género y a la estética, digamos, mayoritaria, muchas veces es un mecanismo de pura necesidad y defensa. O sea, porque si tú pasas
como se dice, si tienes un passing, ¿no? Pues resulta que tienes muchos menos incidentes y sufres menos agresiones. Y si resulta que se te nota más, pues inmediatamente eres más cuestionada, más rechazada, más agredida. No tiene nada de raro que haya mucha gente que se esfuerce por pasar lo más desapercibida posible, porque lo que queremos es vivir. Lo que estamos queriendo es vivir, o sea, que nos dejen en paz. Y en una sociedad en la que... Y también a las personas trans que no son tan normativas, que Claro. pasan de hormonarse, que pasan de cirugías, que pasan, también se les critica y a lo mejor se hace recuerdo un programa de televisión que se hizo en TV3, que estas personas ni aparecieron, o sea, no las dejaron aparecer. Pues Sí, claro, sí, sí. y ahí lo grotesco a mí me es encanta, total, ¿no? a mí me encanta eso de hay que deconstruir el género. Bueno, muy bien, efectivamente, el género machista y patriarcal hay que deconstruirlo. No digo yo que no, el transfeminismo siempre ha dicho esto. Siempre lo ha dicho. Siempre lo ha dicho. Fuimos de las primeras que lo dijimos. O sea, es que hay mucha gente que en realidad Pero no se da cuenta. Reconocen, ¿eh? Claro, es que mucha gente no lo no se da cuenta reconocen. que están copiando los discursos de Marsha P. Johnson, de Koyama y de gente que escribió en los años 70 sobre estos temas. Y bueno, pues muy bien, deconstruyamos, pero cuando se encuentra con una persona que ya ha empezado a hacer esa deconstrucción, que pasa de los roles de género, que pasa del aspecto, es que es queer, ¿no? O sea, es el diablo, o sea, es... Queerismo. El queerismo, la ideología de género, que es curioso también, ¿no? Que se utilice desde el feminismo o en nombre del feminismo que se utilice. Marina, me parece que esto ya se ha acabado. No sé si me escuchas, pero me parece que Instagram nos expulsa. Se ha acabado la hora. Se ha acabado la hora. No te escucho. No sé si la gente nos escucha, pero me parece que se nos ha acabado el tiempo. Nos echan.